Eran las 9:15 de la noche del martes 27 de febrero. La paz parecía reinar en los bloques del Saler, al sur de Valencia, agitados desde hacía semanas por la inquietud de que uno de sus vecinos estuviera detrás de la casi veintena de incendios que están dejando negros los bosques protegidos que los rodean. Nadie escuchó nada, o eso dijeron. Pero de pronto una vecina encontró los cadáveres ensangrentados de 3 hombres acribillados junto a un coche con las puertas abiertas. Crónica criminal con Teresa Domínguez. Fue una de las residentes de la Torre 7 de Aparejadores, un remanso de paz a esas horas del día y en ese día de la semana, quien al volver a casa se topó en el aparcamiento con una escena propia de la última de mafiosos de Netflix. Un hombre yacía tirado sobre el asfalto, a lo largo de la defensa trasera de un Volkswagen Passat. Las 2 puertas delanteras abiertas. Al pie de la del conductor, otro hombre caído sobre su propia sangre. En el asiento trasero, un tercero, frito a tiros como los otros 2. Entonces ella no lo sabía, pero tenía ante sí el cadáver de uno de los narcos del norte de Colombia más buscados por sus enemigos, Roberto Carlos Vega Daza, a quien todos llamaban Beto y que era el último superviviente del clan costeño de los Vega Daza, y a 2 compinches, Harold J.R. y José S.L. barranquilleros como su jefe. Donde sí lo sabían era allí, en Barranquilla, la capital del departamento de Atlántico, en la costa caribeña. Ciudad sumida desde hace años en una violenta y mortífera guerra de narcos que luchan a golpe de cadáver por un territorio que dejó huérfano primero la caída del cártel de la costa y luego, desde que comenzó este siglo, los paramilitares que acabaron quedándose con el lucrativo negocio del narco para autofinanciarse. Casi a la misma hora en que caían cosidos a tiros el último de los Vega Daza y sus 2 compinches, un encapuchado pintaba con un bote de spray rojo 4 palabras en la entrada de vehículos de la mansión de la familia, allá en Barranquilla, a 8.000 kilómetros de distancia. Game over, los Vega. Se terminó el juego para los Vega. Al mismo tiempo, el cielo se iluminaba con un hermoso castillo de fuegos artificiales, dicen que pagados por sus enemigos, que celebraban su muerte cuando la Guardia Civil apenas acababa de llegar al aparcamiento donde yacían los cuerpos, al pie del bloque 7 de la Gola de Puchol. Los autores del triple crimen, probablemente 2, habían acribillado a sus víctimas con al menos una quincena de disparos, dice el informe preliminar de la autopsia. El grupo de homicidios de la Guardia Civil ha asumido la investigación, que lleva en el más absoluto de los hermetismos, porque cualquier detalle pequeño que salga a la luz en la prensa española tiene amplificador en Colombia, y no interesa. Aunque aún es pronto para decirlo con certeza, hay muchas posibilidades de que las balas llegarán encargadas desde allá. Así, el triple crimen, que Levante MV adelantó en exclusiva esa misma noche del 27 de febrero, parece ser el último episodio, por ahora, de esa guerra entre clanes de la costa norte de Colombia, que tiene su antecedente más inmediato en el exterminio de los varones del clan Vega Daza el 29 de junio del año pasado en Villa Campestre, muy cerca de Barranquilla. Sicarios que fueron relacionados con el clan llamado Los Costeños habrían sido los autores materiales de los asesinatos con fusiles de asalto y munición de guerra del padre de Beto, Julio Vega Cuello, Quique Vega, y de sus hermanos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Los cuerpos tenían 36 impactos de bala del calibre 5.56, munición de guerra. Roberto Carlos sufrió heridas, pero sobrevivió. El azar quiso que, en el momento justo en que los verdugos entraban abriendo fuego, Beto se hubiera levantado de la mesa de la terraza y entrado a la casa para beber agua en la cocina. En esa mesa de la terraza solo había alcohol. Era la segunda vez que esquivaba la muerte. Tras ser atacado en un centro comercial de las afueras de Barranquilla el 14 de junio de 2018. Ese día sobrevivió. Él presumía de que estuvo 35 segundos muerto. Fue su primera vez. Tras la masacre de Villa Campestre del año pasado, en la que los sicarios mantuvieron bajo vigilancia con drones y sistemas electrónicos a los Vega Daza durante un mes desde una carísima mansión próxima que alquilaron pagando una fuerte suma por adelantado, Beto desapareció. Se mantuvo escondido primero en La Guajira, de donde era original la familia, para pasar luego a Maracaibo, al otro lado de la frontera venezolana, donde consiguió un pasaporte falso a nombre de Janer Villalobos, afirman medios colombianos. De allí pasó, posiblemente en noviembre, a Panamá, donde su familia tenía aliados en el negocio del tráfico de cocaína a gran escala.
Después, el salto a Europa. Unas fuentes, eso sí, periodísticas, lo sitúan directamente en Madrid y otras afirman que habría pasado antes por Italia y por Albania. Sí parece haber coincidencia en que habría buscado alianzas con clanes albaneses del llamado Cártel de los Balcanes, que no solo se ha hecho con el negocio de la distribución de los cargamentos que llegan por mar desde Sudamérica, donde hay una fuerte sobreproducción desde hace unos años por distintas razones, sino que además estarían intentando hacer con parte de ese negocio en el centro y en el sur de Colombia. Así las cosas, el número de candidatos a figurar como sospechosos en la lista del grupo de homicidios de la Guardia Civil es larga y variada. El modo en que Roberto Carlos Vega Daza, el último heredero vivo del clan hasta ese martes, y de sus dos socios Harold J.R. y José S.L., inhabitual en España, respalda la teoría de que tras los asesinatos está Álvaro Luis Espino, la Negra Dominga, líder de un poderoso clan de narcos venezolanos. La Negra se la juró a los Vega tras el asesinato de un sobrino suyo, Jonathan, su preferido, durante la fiesta de cumpleaños en la que el joven cumplía 21 años, en 2019. Era una macrofiesta en la que no faltaba nadie que fuese alguien en el narcotráfico costeño. Dicen que por un error, pero otros que siguiendo órdenes de Roberto Carlos, un escolta de los Vega empezó a disparar en plena celebración, matando a Jonathan en el acto. Los Vega Daza tuvieron que salir huyendo en su vehículo blindado, mientras los anfitriones dejaban la chapa del coche llena de impactos. La Negra juró venganza a gritos, lo hizo delante de todos sus invitados. Primero fue la masacre de Villacampestre, en la exclusiva zona de North Frontier del municipio de Puerto Colombia, a 30 kilómetros al oeste de Barranquilla. Eran los costeños, pero pagados por la Negra. En el Saler simplemente habría acabado lo que empezó en Villacampestre, tras localizar a un Beto fugado 8 meses antes después de esa masacre. Sin embargo, aún es pronto para determinar la autoría, incluso para decantarse por una única hipótesis. Por ahora, los agentes de homicidios han empezado a buscar cámaras de seguridad que pudiesen haber grabado la llegada y la huida de los criminales, para lo cual han abierto el radio, ya que en el Parque Natural de la Albufera no existen sistemas de grabación, pero sí en las carreteras de acceso a las torres de aparejadores, donde fueron acribillados Vega Daza y sus socios. Según las fuentes consultadas por este diario, es precisamente Roberto Carlos quien más impactos de bala presentaba, entre 7 y 9 según quien los cuente, lo que refrenda que él era el objetivo principal de los asesinos. Es el único que tenía un tiro en la cabeza. Los autores del tiroteo, que no fue escuchado por los vecinos pese a la cercanía del edificio, ni siquiera recogieron los casquillos. Al parecer, todos los disparos impactaron en los cuerpos, menos uno que lo hizo en una de las puertas traseras. Eran profesionales. Todo apunta a que los asesinos tenían bajo vigilancia a sus objetivos y controlados sus movimientos. Beto y sus socios iban a una reunión en uno de los pisos de la Torre 7 de aparejadores que habían alquilado hacía apenas un par de meses para ese fin, pero donde, dicen los vecinos, no vivía nadie de seguido. Una reunión de la que ahora Homicidios intenta averiguar el orden del día. ¿Cerrar un nuevo trato? ¿Dar explicaciones por un cargamento, entre comillas, perdido? ¿O simplemente fue una reunión trampa que alguien le sirvió en bandeja a la Negra Dominga a cambio de un buen puñado de plata? Lo cierto es que finalmente a Roberto Carlos le llegó el plomo prometido. Murió, como su padre y sus hermanos, acribillado a tiros y al pie de un mar, pero otro, el Mediterráneo, mucho más lejano y habitualmente menos agitado que el Caribe que le vio nacer y crecer. Crónica Criminal con Teresa Domínguez.